buen día para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar esta mañana con la reflexión y para esta mañana la reflexión lleva por nombre Modelando el carácter de un líder. Y vamos a basarnos en el libro de Hechos, capítulo 7 y versículo 22, y vamos a utilizar también el libro de Patriarcas y Profetas, en el capítulo que habla específicamente de Moisés. Así que voy a pedirles que si tienen su Biblia a la mano podamos ir a Hechos 7:22. Dice de la siguiente manera: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Esta última frase es la que yo quisiera resaltar y de aquí es donde quisiera partir para la meditación de esta mañana. Moisés era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando estaba analizando esta parte me llamó la atención y quise porque es que Moisés era considerado en Egipto y es considerado en la Biblia poderoso por sus palabras y sus obras. Y bueno, Moisés es un personaje muy interesante y trasciende en toda la Biblia, no solamente por su liderazgo, sino por su persona en sí. Y al ir a Patriarcas y Profetas en la página 154 y comentar este texto, dice lo siguiente: su habilidad como líder militar lo convirtió en el favorito del ejército egipcio y la mayoría lo consideraba como un personaje notable. Este comentario profundiza un poquito más lo que dice este texto. Era poderoso en sus palabras y sus obras y en todo Egipto era considerado un personaje notable, a pesar de que era un extranjero, pero en Egipto había sobresalido y entonces tenía la admiración de muchas personas. Ahora, cuando analizamos qué es lo que sucede, podríamos decir, bueno, Dios lo había llamado para una misión en particular, y sí es cierto, Dios lo había llamado y lo estaba capacitando, pero hay algo que se hizo bien interesante y que es lo que en donde quisiéramos centrarnos esta mañana. Ahí siempre el libro de Patriarcas y Profetas dice que los resultados de la influencia en Moisés de una mujer hebrea que era esclava fueron muy extensos. Y este comentario se hace en relación al trabajo que hizo Jocabed con Moisés. Jocabed se menciona solo 2 veces en la Biblia. Sin embargo, el trabajo que ella hizo en el rol de madre trasciende en toda la vida de Moisés, y ya vamos a ver por qué. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como líder de Israel dan fe de la importancia de una madre piadosa. Aquí empezamos a ver entonces el resultado o los efectos que tuvo en la vida de Moisés, el rol que desempeñó su madre como tal. Toda la vida de Moisés y su gran misión son un ejemplo entonces del factor clave que desempeñó Jocabed en la vida de Moisés. Y vamos a ver entonces el valor de esta tarea que Jocabed desempeñó. En primer lugar, vamos a comentar que ninguna obra puede compararse a la que realiza una madre. Ninguna obra se va a comparar nunca jamás a la que realiza una madre. Estamos en la actualidad en un tiempo un tanto complicado en este asunto porque muchas madres se han visto en la necesidad de dedicarse a otra tarea más que a la de llevar a cabo la maternidad en sí, porque pues hay presiones de diferentes lados, ¿verdad? Y una de esas presiones la ejerce
el consumismo, el materialismo y, en fin, algunas otras que hacen que entonces muchas madres den prioridad a otras actividades que a la más importante que ellas tienen el privilegio de ser madres. ¿Y por qué es que ninguna obra de estas o ninguna otra obra se puede igualar a la de una madre? Bueno, porque la madre tiene en sus manos el destino de sus hijos. Esto es bien interesante. La madre tiene en sus manos el destino de sus hijos y ella va modelando entonces con sus manos lo que sus hijos van a llegar a ser en el futuro. Decía, las presiones que se ejercen de muchas direcciones es bien interesante y muchas madres se han visto obligadas a tener que dejar esta tarea tan importante y a tener que dejar la modelación del destino de sus hijos en manos de otras personas. Y bueno, hay quienes lo han hecho bien, pero la mayoría, tenemos que reconocerlo, no lo ha hecho tan bien como lo podría haber hecho una madre. ¿Y por qué este asunto es tan importante? Bueno, porque la madre está tratando con mentes y con caracteres en desarrollo. En esta etapa de una persona, en la etapa infantil, es donde la mente está creciendo, se está desarrollando, el carácter está también teniendo sus adaptaciones y lo que va a llegar a ser en el futuro se está formando ahora. Entonces, por eso es que esta obra es tan importante para cada una de las madres. También porque las impresiones que una madre hace en la mente de sus hijos permanecerán a través de toda su vida. Y justamente esto fue lo que pasó con Moisés. Cuando nosotros estudiamos allí Patriarcas y Profetas, nos damos cuenta que todo lo que Moisés hizo a lo largo de su vida, de su experiencia como líder de Israel, como siervo de Dios, estuvo siempre marcado por esas impresiones que su madre dejó en su mente. Lo interesante, queridas hermanas, es que Moisés estuvo con Jocabed solamente 12 años, porque a la edad de 12 años Moisés fue llevado al palacio de Egipto, al palacio real, para continuar allí con su obra. Sin embargo, Jocabed estaba consciente que ella tenía poco tiempo, ella tenía el tiempo limitado y entonces ella concentró sus esfuerzos, concentró sus energías, concentró sus recursos en la formación del carácter y de la mente de Moisés. Y ya vamos a ver qué fue lo que ella hizo. Pero me llama la atención que también el comentario dice que incluso Jocabed, en estos 12 años, ella puso su atención un poquito más en Moisés que en los otros hijos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos ya eran un poquito más grandes, primero, y segundo, porque ella estaba consciente de que Moisés en algún momento iba a ser quitado de su cuidado, iba a ser llevado al palacio, y entonces ella necesitaba forjar ese carácter, modelar esa mente para lo que tuviera que enfrentar Moisés en el futuro cercano. ¿Qué fue lo que ella hizo? Hizo 5 cosas prácticamente, 5 cosas de cómo ella fue modelando la mente y el carácter de su hijo en los primeros 12 años. La primera cosa que ella hizo fue inculcar en la mente de Moisés la reverencia a Dios. Importantísimo esto, queridas hermanas y hermanos que también estamos presentes. Jocabed estaba consciente de lo que ella estaba realizando y entonces la primera cosa que ella hizo fue inculcar en la mente de Moisés la reverencia a Dios. No importa dónde estuviera, no importa en qué etapa de su vida estuviera, ella le enseñó, le transmitió a Moisés que la reverencia a Dios es una de las cosas más importantes en la vida del ser humano. Y es interesante cómo en la vida de Moisés, cuando él llegó al palacio, hubieron allí tantas influencias, sobre todo espirituales, porque Egipto era una nación politeísta, y entonces en su adoración a tantos dioses
esa nación quería influir sobre Moisés. Lo más interesante es que Moisés estaba siendo preparado allá en el palacio para ser el rey de Egipto. Y el rey de Egipto era también el sacerdote principal de esa nación. Así que Moisés debía de ser preparado en los asuntos espirituales de Egipto, en la nación, en una adoración politeísta. Sin embargo, el trabajo que hizo Jocabed de dejar bien clara en la mente de Moisés la importancia de la reverencia a Dios, no permitió que él se contaminara con la forma de adoración politeísta que tenían los egipcios, porque esos 12 años fueron suficientes para que Jocabed, utilizada por Dios seguramente, hiciera este trabajo tan importante. La segunda cosa que hizo Jocabed fue inculcar en la mente de Moisés el amor a la verdad y la justicia. Le enseñó la necesidad de que los hombres deben estar apegados siempre a la verdad y a la justicia. Y esta enseñanza se ve muy claramente cuando Moisés sale ustedes recordarán esa parte de la historia, sale a ver a su pueblo y se da cuenta que hay ahí dos egipcios peleando y entonces él, la historia termina diciendo que a raíz de eso él tuvo que huir al desierto porque él tenía una inclinación inculcada por su madre hacia la verdad y la justicia. Tercera cosa que hizo Jocabed, oró fervorosamente para que Moisés fuese preservado de toda influencia corruptora. Jocabed oró con mucha intensidad, con mucho fervor, fue constante en su oración por Moisés. Ella sabía muy bien a lo que Moisés iba a estar expuesto y su preocupación, su oración era que esa influencia que iba a estar rodeando a Moisés no llegara a corromper a su hijo. Así que Jocabed pasó tanto tiempo de su vida orando por Moisés. Y es interesante cómo la fe de Jocabed se hace manifiesta, sobre todo cuando ella va a dejar al niño al río. Yo no sé qué madre hubiese estado en la disposición de ir a dejar a su hijo a un río, pero la fe de Jocabed era tan grande, su confianza en Dios estaba bien firme, porque ella prácticamente estaba entregando en las manos de Dios la vida de su hijo. Así que la oración mantuvo a Jocabed siempre intercediendo por la vida de su hijo, y seguramente ella no solo oró los 12 años que Moisés estuvo con ella, sino seguramente ella continuó orando cuando Moisés llegó a vivir al palacio. La cuarta cosa que hizo Jocabed, le mostró a Moisés cuán insensato es el pecado de la idolatría. Cuán insensato es el pecado de la idolatría. Ella sabía en el mundo en el que vivía y lo preparó, lo previno para interactuar en ese mundo lleno de idolatría. Y por último, le enseñó a postrarse y a orar al Dios viviente. Esta última cosa que Jocabed hizo me llama la atención. Le enseñó a postrarse y a orar al Dios viviente. ¿Cómo le enseñó Jocabed esto? Bueno, en la tercera cosa decíamos, Jocabed, una mujer de fe, una mujer de oración. Obviamente eso era lo que ella iba a transmitir a Moisés. Hay dos formas de enseñar y de aprender. Una, los seres humanos aprendemos por la experiencia de otras personas. Esta es la forma más efectiva de aprender, porque no pasaríamos nosotros por los errores propios antes de aprender, sino de la experiencia de otros. Y la segunda forma de aprender es por nuestra propia experiencia. Pero cuando hablamos de relación de padres e hijos, la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Y entonces Jocabed, una mujer de oración, una mujer de fe, con su estilo de vida, con su forma de creer en Dios, con su forma de adorar a Dios, le enseñó a Moisés cuán importante era permanecer
en oración constante delante de Dios. Y bueno, estas 5 cosas que Jocabed hizo en 12 años hicieron lo que nosotros conocemos en el tiempo o en la vida de Moisés. Y quiero agregar también que Jocabed estaba consciente, decíamos hace un momentito, que solo tenía un tiempo corto. Y entonces allí el comentario nos dice que especialmente durante los años tiernos de los hijos, descansa sobre la madre y en este caso sobre Jocabed la responsabilidad de formar el carácter de los hijos. Son los primeros años claves, importantísimos. Lo que como padres podamos hacer en los primeros años es tan determinante que luego de que ellos pasan a la preadolescencia o a la adolescencia, nosotros ya no tendríamos que tener tanta complicación con los hijos porque la instrucción, la formación del carácter, la formación de la mente ha sido ya hecha en los primeros años. De paso, el espíritu de profecía también menciona me parece que es en la conducción del niño, que es hasta los 7 años cuando el trabajo de los padres tiene un efecto tan importante. Luego de los 7 años, nosotros tenemos que convertirnos en guías, en consejeros y no tanto querer todavía moldear el carácter o la mente de uno de nuestros hijos, porque ya a esa edad lo que se hizo de pequeño está hecho y entonces ya solo funcionamos nosotros como consejeros y como guías de nuestros hijos. De paso, muchos padres que tenemos hijos adolescentes, todavía en la edad de la adolescencia queremos imponernos a nuestros hijos, queremos obligarlos a ellos a que hagan lo que nosotros queremos, cuando todas estas cosas deben ser hechas en los primeros 7 años. Ya en la adolescencia, queridos hermanos, si usted trata de imponerle algo a un adolescente, usted trata de que él cumpla algo que usted quiere, por la fuerza, obligado él, va a tener muchas dificultades para lograrlo, porque en la etapa de la adolescencia y de ahí en adelante, esta persona está siendo ya, se está convirtiendo en un adulto con su forma de pensar propia, con su carácter ya prácticamente estando definido, y entonces ya por naturaleza, un adolescente y de ahí en adelante, empieza a probar o a rebelarse contra lo que es autoridad. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es, en los primeros años, formar ese carácter, esa mente y seguir haciendo lo que Jocabed hizo, una vida de oración, de intercesión por nuestros hijos y estar a su lado como consejeros. La otra cita que menciona Patriarcas y Profetas es que los padres debieran dirigir la instrucción y la educación de sus hijos mientras son niños, con el fin de que puedan ser cristianos. ¿Cuándo? Cuando son niños, cuando son pequeños. Los primeros años de su vida son determinantes. Ayer decíamos que muchos padres creemos o decimos que todavía son muy pequeños para que ellos puedan entender, para que puedan ser corregidos, para que puedan ser instruidos. Pero la Biblia y la inspiración nos dice que esos primeros años son determinantes. Si no estamos aprovechando esos primeros años, entonces podríamos tener algún tipo de complicación más adelante. En Moisés, apreciados hermanos y hermanas, no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. Y esto les mencionaba yo hace un momentito. En toda la vida de Moisés, en toda la experiencia de Moisés, en el palacio, en el desierto, pastoreando ovejas, como líder de esta nación, las impresiones que él recibió en su niñez, de su mente y su carácter, no se borraron nunca de la mente de Moisés. Él no podía olvidar las lecciones que aprendiera junto a su madre.
Y qué interesante lo que continúa diciendo este pensamiento. Esas lecciones que Moisés aprendiera junto a su madre fueron como un escudo contra el orgullo, contra el descreimiento, contra los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. Cuán fácil hubiese sido para Moisés dejarse influenciar por todas estas situaciones que se vivían en el palacio y luego allá en el desierto. Cuán fácil hubiese sido para cualquier persona, para cualquier muchacho, porque saben, queridos hermanos, muchos hijos son obedientes a los padres cuando los padres están presentes. Pero una manera en la que nosotros podemos darnos cuenta del trabajo que estamos realizando es, por ejemplo, cuando nosotros dejamos a nuestros hijos con otras personas, cómo son ellos allí en ese momento, cómo son de carácter definido, de pensamientos definidos, se dejan influenciar fácilmente, cómo son ellos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en la iglesia que hay niños que cuando sus padres están con ellos, están bien portaditos, tranquilos, quietos, poniendo atención, pero hay momentos en los que los padres necesitan enviarlos solos a la iglesia, de club, por alguna otra actividad, y esos niños son diferentes cuando no están los padres. Y entonces hemos llegado a pensar que esos muchachos son obedientes cuando la figura paterna está presente, pero no es eso lo que un padre necesitaría hacer. Un padre necesitaría hacer que su hijo sea de tal forma o de cualquier forma, esté el padre presente o no esté el padre presente, porque él quiere hacerlo por su propia decisión y no por miedo a que la autoridad lo coaccione a comportarse de alguna manera, porque finalmente el padre no va a estar presente en toda la vida del hijo. Así que eso es interesante que nosotros podamos pensar y podamos analizar. En el caso de Moisés, las lecciones que su madre le enseñó allá en los primeros 12 años de vida fueron un escudo en toda la vida de Moisés. ¿Cuántos años vivió Moisés? ¿Recordarán ustedes? Moisés vivió 110 años, si no mal estoy. Y entonces, 12 años y él vivió 110. Prácticamente podríamos decir que 98 años de su vida él estuvo viviendo bajo el efecto de la instrucción de una madre consagrada a Dios, de una madre que sabía lo que estaba haciendo, de una madre que entendía la responsabilidad que ella tenía como o al desempeñar el papel de madre. Siempre allí en esta parte de Patriarcas y Profetas dice lo siguiente en relación a los hijos. Ellos son puestos bajo nuestro cuidado para que los eduquemos, no como herederos del trono de un imperio terrenal, sino como reyes de Dios, para reinar a través de las edades sempiternas. Los hijos no son prestados, de paso no son nuestros, solamente nos son prestados para que nosotros sirvamos como instrumentos en las manos de Dios para educarlos, para instruirlos y prepararlos para reinar a través de las edades sempiternas. Esto quiere decir para que ellos puedan llegar al cielo. Ahora, normalmente cuando hablamos de estos temas y preguntamos a la congregación, a las personas presentes, ¿cuáles son algunos de los objetivos que nosotros tenemos como padres? Y bueno, hay dos respuestas que son muy comunes cuando se hace esta pregunta. Y una de esas respuestas es que los hijos sean felices y que los hijos puedan llegar al cielo. Y cuando hacemos obtenemos este tipo de respuestas, entonces yo normalmente hago la siguiente pregunta. Cuando nosotros tenemos el objetivo de que nuestros hijos vayan al cielo, yo pregunto, ¿cómo estamos, hermanos, en relación a nuestro culto familiar? Y entonces esta respuesta ya pone un poquito a pensar
a las personas que han dado como respuesta que el objetivo principal es que los hijos vayan al cielo, porque hay una realidad en nuestras familias, y es que en Interamérica, de manera general o en promedio, solamente 3 de cada 10 familias realizan el culto familiar. Y entonces, yo he llegado a pensar, bueno, si nuestra prioridad es que los hijos lleguen al cielo y el culto familiar es una herramienta muy apropiada para ir formando a los muchachos, entonces, si nuestra intención es que vayan al cielo, ¿por qué nos cuesta utilizar esta herramienta? Bueno, eso es algo para analizar, ¿verdad? Porque, como dice esta parte, los muchachos, los hijos, son dados a nuestro cuidado para que nosotros los preparemos para que ellos y nosotros podamos llegar al cielo. Y esto es bien interesante. Entonces, se hallará, ya cuando hemos estado haciendo el trabajo como padres, ah, entonces se hallará que muchos de los que bendijeron al mundo con la luz del genio, la verdad y santidad, recibieron de una madre cristiana los principios que fueron la fuente de su influencia y su éxito. Ya una vez ejercido el papel o el rol de padres. Moisés murió a la edad de 120 años. Corrigiendo lo que les había mencionado, Moisés murió a la edad de 120 años y entonces fueron más de 100 años los que la influencia de la madre lo acompañaron a Moisés. Y en contraposición a este pensamiento que estoy compartiendo en pantalla, cuando se verá entonces el trabajo de una madre, dice también allí mismo en esa página 154, entonces se hallará que muchos fracasos y crímenes de los hombres y las mujeres fueron el resultado de la ignorancia y negligencia de quienes debieron haber guiado sus pies infantiles por el camino correcto. Prácticamente aquí tenemos un contraste bastante marcado. Los que llegaron a ser una bendición para el mundo, los que por alguna razón no llegaron a hacer contribuciones al mundo, cualquiera de los dos resultados que tengamos, bueno, son simple y sencillamente por efecto, digamos, del trabajo que como padres y madres hemos realizado. Así que, apreciados hermanos, es una tarea muy retadora. El hecho de ser padres es una tarea que demanda mucho de nosotros, pero Dios nos ha dado el privilegio de hacerlo. Dios nos ha dado el privilegio de que podamos involucrarnos en esta tarea, y valdría la pena que nosotros analizáramos y pensáramos cómo hemos estado realizando esta tarea, porque finalmente todos sabemos que en algún momento vamos a tener que entregar a Dios lo que Él nos ha dado y entregar cuentas de este privilegio, cómo hemos desarrollado esta tarea. Así que yo quisiera esta mañana invitarles a que nosotros, los que estemos en esta etapa con niños pequeños, hagamos un análisis de cuáles en realidad son nuestras prioridades, a qué queremos darle más importancia, y ojalá que nosotros podamos darle prioridad a ejercer el rol de padres. Aquellos que ya los hijos son grandes, ya los hijos tienen su familia, bueno, no nos queda más que interceder todos los días en oración por ellos, ¿verdad? Interceder en oración todos los días por ellos, para que las influencias corruptoras que están en el mundo, que son las mismas o quizás algunas otras más fuertes que cuando Moisés vivió, no alcancen a nuestros hijos y ellos se mantengan firmes delante de Dios en sus propósitos, en lo que ellos creen, en su fe, esperando la venida de nuestro Señor Jesús.
Ojalá, queridos hermanos, entonces que Dios pueda ayudarnos a realizar esta tarea de la mejor manera posible, orientados por Dios, por supuesto. Que el Señor bendiga a cada uno.